servicio, evangelismo, compañerismo y discipulado. Adoración, servicio, evangelismo, compañerismo y discipulado. ¿Alguien me lo quiere decir? Adoración, antes del compañerismo, evangelismo y discipulado. 5 propósitos. Vamos a hablar hoy, vamos a comenzar a hablar hoy por espacio tal vez de 2 o 3 semanas, posiblemente, acerca de evangelismo. Quiero que me acompañes por favor al libro de Romanos, el capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículo 13. Romanos capítulo 10, versículo 13. Romanos 10, 13. Romanos capítulo 10, versículo 13. Está hablando el apóstol Pablo, que es un hombre de Dios, llamado por Dios a servir en el ministerio, y está lleno del Espíritu. Recuerda que la Biblia dice que toda la escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. Así que lo que fue escrito por Dios. Así que lo que te quiero decir en esta mañana es que el Espíritu Santo de Dios te está hablando. Dile a alguien: el Espíritu Santo de Dios te va a hablar. El Espíritu Santo de Dios te va a hablar a través de la palabra. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, ¿será qué? Salvo. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Esa es la enseñanza de esta mañana. Ese es el título de la enseñanza. Vamos a entrar punto por punto. Los que invoquen al Señor se salvarán. El título de la enseñanza en esta mañana: los que invoquen al Señor se salvarán. Pero ¿cómo lo invocarán? Para los que toman nota, el título de la enseñanza en esta mañana es: los que invoquen al Señor se salvarán. Pero ¿cómo lo invocarán? Los que invoquen al Señor se salvarán. Pero ¿cómo lo invocarán? Voy a tocar 4 puntos muy breves, pero muy claros y contundentes, que están en las Sagradas Escrituras, en el libro de Romanos. El punto número 1 que voy a tocar en esta mañana es lo mismo que hemos dicho casi que en el título: el que invoque el nombre del Señor se salvará. El que invoque el nombre del Señor se salvará. El que invoque el nombre del Señor se salvará. Punto número 2. Para que invoquen al Señor deben creer en Él. Para que invoquen al Señor deben creer en Él. Para que invoquen al Señor deben creer en Él. Para los que toman nota. El punto número 3. Punto número 2 ya lo tenemos para los que toman nota. Punto número 3. Para que crean en Él deben oír acerca de Él. Para que crean en Él deben oír acerca de ¿quién? De Él. Para que crean en Él deben oír acerca de Él. Y punto número 4. ¿Estamos ya en el 3? ¿Lo tenemos? Bien. Punto número 4. Para que oigan de Él, tú y yo debemos predicarles. Para que oigan de Él, tú y yo debemos predicarles. Para que oigan de Él, tú y yo debemos predicarles. 4 puntos fundamentales basados en Romanos capítulo 10, versículos 13 y 14. El que invoque el nombre del Señor será salvo. Para que invoquen el nombre del Señor deben creer en Él. Para que crean en Él deben oír sobre Él. Y para que oigan de Él, tú y yo debemos predicarles. Amén. Vamos a entrar en materia. Acompáñame por favor allí el pasaje que ya leímos, Romanos capítulo 10, versículo 13, punto número 1. El que invoque el nombre del Señor será salvo. Es tan claro como que ya lo leímos y lo dice la Escritura en Romanos 10, 13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Qué es eso de invocar el nombre del Señor? Es llamar, es clamar, es buscar de todo corazón al Señor.
todo aquel que llame a Dios, todo aquel que clame a Dios, todo aquel que lo busque con todo el corazón, será salvo, será salvo, será salvo. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Entonces hasta aquí tú puedes decir, ah bueno, gloria a Dios, que lo busquen. Que lo busquen. Si quieren ser salvos, que busquen al Señor, ¿sí o no? Porque la Biblia dice que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces que invoquen el nombre del Señor. Amén. Ahí está la clave, ahí está la solución. Hasta ahí lo puedes decir. No me pierdas, por favor, Romanos capítulo 10, versículo 13. Quiero que me acompañes sin perder Romanos al libro de Hebreos, el capítulo 11, el capítulo de la fe. Acompáñame a Hebreos capítulo 11, versículo 6, a ver qué nos dice el Señor, sobre todo al final de ese versículo. Quiero hacer énfasis al final de ese versículo. No voy a hablar ahora en este punto específicamente de lo primero, solo lo último del versículo. Mira lo que dice, llegamos ahí a Hebreos 11, no me pierdas por favor Romanos. Hebreos capítulo 11, versículo 6, dice las Sagradas Escrituras. ¿Están allí? Sí, díganme amén, díganme sí. Dígame, llegué. Dice así: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y mira lo que dice al final: y que es galardonador de los que le buscan. Si una persona busca al Señor, le va a hallar. Eso es lo que nos está diciendo este pasaje. Así que concuerda con lo que la Escritura nos muestra en Romanos capítulo 10, versículo 13, que dice que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero Pablo no se detiene solamente allí. Pablo nos habla algo mucho más para ir haciéndonos preguntas y que podamos contestarnos esas preguntas. Punto número 2. El punto número 1, el que invoque el nombre del Señor se salvará. Punto número 2. ¿Cuál es el punto número 2? ¿Cuál es el punto número 2? Para que invoquen al Señor deben creer en Él. Entonces hemos dicho, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pues que lo invoquen. Que lo invoquen para que sean salvos. ¿Amén? ¿Sí o no? Listo. Ahora, dice, para que invoquen al Señor deben creer en Él. Ah, pues que crean en Él. Pues que crean en Él. Vamos a ver qué nos dice Romanos capítulo 10, versículo 14. ¿Cómo pues? Nos hace la pregunta el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te está preguntando lo que pregunta Pablo aquí. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? En otras palabras, hay que invocar aquel en el cual hemos creído. Pero ¿cómo van a invocar al que no han creído? Ahora tú podrías decir, pues que crean. Yo creí, pues que crean. ¿Sí o no? Yo invoqué, fui salvo. Yo creí, fui salvo. Que ellos invoquen, que ellos crean y serán salvos. Pero te está preguntando el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo: ¿y cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Qué se necesita antes de invocar? ¿Qué se necesita antes de invocar? Creer. Creer. Nadie va a invocar a Dios si no cree en Dios. Se necesita creer. Para poder invocar se necesita creer. Digan, para poder invocar se necesita creer. Y la Escritura está diciendo que todo aquel que invoque será salvo. Así que todo aquel que crea será salvo. Porque el que cree puede invocar. El que cree puede invocar. Y está diciendo Pablo, ¿cómo pues invocarán si no han creído? Necesitan primero creer. Necesitan creer. Tercero, pero para que crean en Él deben oír sobre Él. Entonces, ¿cuál es el punto para creer? Que invoquen a Dios. ¿Cómo van a invocar a Dios? Creyendo en Él. ¿Cómo van a creer en Dios? Oyendo acerca de Él. Y esa es la parte que en el versículo 14, la segunda parte, nos pregunta el apóstol Pablo: ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Hoy te pregunta el Espíritu Santo. Los que no conocen a Dios, ¿cómo creerán? ¿Cómo creerán? Oyendo, ¿cierto, vertical? Oyendo. ¿Cómo creerán? Oyendo.
oyendo. Salta por un minutico sin perder allí el versículo 14 al versículo 17. Así que la fe es ¿qué? Es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Cuántas veces has escuchado ese versículo? ¿Cuántas veces has aprendido acerca de ese versículo? ¿Cuántas veces has repasado ese versículo? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Sabes a qué se está refiriendo el apóstol Pablo y el Espíritu Santo de Dios aquí? Cuando en el versículo 17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Se está refiriendo a los que no conocen a Dios. La fe se activa en los que no conocen a Dios cuando escuchan el mensaje de salvación. No pueden llegar a invocar el nombre del Señor si no han creído, y no van a creer si no han oído. Creen cuando oigan la palabra. Dios diseñó que tú y yo fuéramos la voz de Dios en medio de los que no conocen a Dios. Tenemos un campo listo para la siega. ¿A cuántas personas rehusaste la semana que pasó decirles una palabra de ánimo, una palabra de consuelo, una palabra de esperanza? De pronto poner tu mano en el hombro y decirle, hay solución a lo que tienes, a lo que estás viviendo. La fe se activa a través de el oír. El oír. ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? Así pues, ¿qué dice el versículo 17? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Tú y yo tenemos un privilegio. Tú y yo tenemos un poder. ¿Sabes cuál es el poder que Dios te dio? El poder de activar la fe en el que no conoce a Dios. Tú tienes el poder de activar la fe en aquel que no conoce a Dios. Tienes ese poder, Dios te lo dio. Porque si tú hablas de Jesús, se activará la fe en ellos. Punto número 4. Para que oigan de Él, tú y yo, ¿qué debemos hacer? Como ya lo decía Bertica, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Predicar. Hablarles de Jesús. Hablarles del amor de Dios, hablarles del poder de Dios, hablarles de la salvación que hay en el Señor. Ahora, muchas veces nos rehusamos a hacerlo porque nos da temor, porque decimos, no sé qué decirles. ¿Alguna vez te ha pasado eso? No sé qué decirles, no sé qué hablarles, no sé cómo abordar a la persona. Tal vez me va a rechazar o me va a decir no me interesa, o usted es un evangélico, un religioso, a usted le lavaron el cerebro, y comenzamos a imaginarnos una serie de cosas. O tal vez decimos no me sé todos los versículos, se me olvidaron, no los sé de memoria, no sé cuál es el proceso del método de evangelismo. Si se me olvida el paso 2 después del paso 1 y no puedo llegar al paso 4 en el método de evangelismo, voy a quedar bloqueado y voy a ser el oso. ¿Alguno alguna vez ha tenido temor de eso? ¿Alguno ha aprendido algún método de evangelismo? ¿Alguno ha aprendido algún método de evangelismo aquí? ¿Y le ha dado susto que se le olvide? Hay muchas maneras en que podemos activar la fe de aquellos que no conocen a Dios. No necesariamente tienes que ir hasta la oración de fe cuando vas a predicar el evangelio a alguien. Puedes comenzar a darle una palabra como el Espíritu Santo de Dios te guíe, una palabra de fe y una palabra de esperanza que comience a sembrar una semilla y producir una chispa en el corazón de una persona que no conoce a Dios. Dios te va a dar oportunidades de relacionarte con personas que no conocen a Dios. Y la palabra de Dios tiene poder. Cuando tú hablas un mensaje de la palabra, estás predicando de Cristo, aunque no digas que solamente en Cristo hay salvación. Pero será el primer paso para hablarles el mensaje de salvación. Si tienes el temor de no poder expresar completamente el mensaje de salvación cuando vas a hablar con alguien, no tengas temor. Ve a la necesidad de la persona. Recientemente, la semana pasada me llamó un cliente para que le fuera a hacer un mantenimiento de un computador. Y cuando
estuve allí, bueno, antes de ir yo dije, Dios mío, no, más bien que Él venga, porque es en Timisa. Yo hacía muchos años que no iba por allá, junto al parque de Timisa, pero muchos años. Y obviamente desde este sector hacia allá es bastante apartado, ¿verdad? Entonces yo dije, bueno, si Él puede venir, mejor por el manejo de mi tiempo. Pero finalmente Él me pidió, me dijo, mire, don Juan Carlos, mi esposa está en embarazo y de pronto en cualquier momento, yo le quiero pedir si puede venir. Le dije, bueno, llegamos a un acuerdo, le dije, sí, hay un costo pues por el desplazamiento. En fin, llegué allí. Un muchacho de unos 35 años, soldado de la patria, de familia de soldados. Todos sus hermanos, prácticamente todos son soldados y hay muchos activos. Él ya no está activo porque él estuvo en el Caguán y estuvo cerca de la explosión de uno de esos cilindros y le afectó su columna y está en un proceso de inhabilidad y de incapacidad ante el Estado colombiano para que el Estado le reconozca el hecho de que debe tener una pensión por ser un soldado de la patria. Tienen 2 niños, uno de unos 10 años y otro de unos 8 años. Pero la mujer está con una barrigota así de grande. Y cuando la vi entendí, dije, sí, claro, es que ya estás en días. ¿Cuántos meses tienes? Como ya 9. Y me dijo, no, 6. Entonces, porque él me dijo que ya 6. La razón es que está esperando trillizas. 3 bebecitas ahí en el vientre. Yo decía, Señor Jesucristo. Y mientras yo hacía el mantenimiento del computador, él me hablaba y me contaba de todas sus aventuras y de todas las situaciones. Y al final yo dije, el mensaje que yo puedo dejar es orar por el vientre de esta mujer. Y yo le dije, ¿puedo orar por tu vientre? Me dijo, sí, claro. Y comencé a bendecir el fruto del vientre. Y ellos se quedaron así. Y dejé una semilla allí. Y luego tuve la oportunidad de llamarlo. Seguramente él estaba esperando que yo lo llamara para ver cómo le había ido con el computador. No le dije nada del computador. Le dije, cuando tú necesites oración, me puedes llamar. Me dijo, gracias, don Juan Carlos. Y no me senté con él a predicar el evangelio completo. No, le hablé del poder y del amor de Dios y manifesté el poder a través de la oración. Así que hay maneras de compartir nuestra fe. Vamos a pedirle al Señor, cuando alguien esté en necesidad, que nos permita acercarnos a la persona en necesidad y nos permita darle una palabra de aliento, una palabra de fe, una palabra de esperanza, una palabra que empodere, una palabra que le dé la fuerza para continuar adelante en medio de la circunstancia que puede estar viviendo. Y será el primer paso para compartir nuestra fe y para ver el propósito de Dios cumplido en aquellos que no le conocen. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, si tienes la gracia de Dios en tu corazón, si tienes el perdón de Dios en tu corazón, si tienes el amor de Dios en tu corazón, transmite eso. No te inquietes ni te preocupes porque no sabes el método de evangelismo y te vas a confundir y no vas a poder llegar al punto en que le vas a decir a la persona que haga su decisión de fe. No importa. Cuando tú oras por una persona, cuando le das una palabra de ánimo, cuando le das una palabra de aliento, estás compartiendo del amor y del poder de Cristo, y la persona va a saber en quién puede confiar y a quién se puede acercar para pedir una palabra de esperanza o un apoyo en circunstancias de debilidad o de situaciones difíciles. Pero la Biblia dice, ¿cómo creerán de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Hasta el punto número 4 tú podrías decir, pues que invoquen, pues que crean, pues que oigan. Pero el desafío que nos hace el Señor es que si no hay quien les predique, no creerán. El diseño de Dios para el crecimiento de la iglesia es predicación del evangelio a través de la preparación en oración.
Por eso estamos sacando estos espacios de oración virtuales por internet a partir del próximo 7 de octubre a las 7:30 de la mañana, media hora, clamando, llorando. Y nos vamos a reunir todos los que puedan por internet, por Skype, y vamos a declarar la bendición del Señor. Pero tenemos que salir, y cuando estemos afuera donde hay gente que no conoce al Señor, pues darle una palabra de bendición y decirles: Dios es real y en Dios hay salvación. En Cristo hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. Pero si lo que necesita la persona es una oración, ora por ella, bendícela y sorpréndete de los milagros que Dios va a operar a través de tus manos. Ya es tiempo de que la iglesia deje de crecer por transferencia para que crezca por evangelismo y discipulado. Y tú y yo tenemos ese gran privilegio. Hoy orábamos: los campos están listos para la siega. Y estas sillas, que dentro de 15 días estarán llenas con los hermanos, necesitamos poner más para que se llenen con aquellos que van a venir. Amén. Y van a venir porque tú y yo somos puerta de bendición. No rehúses a hablarle a alguien, porque la pregunta que te hace el Espíritu Santo es la siguiente en esta mañana: ¿cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? Vamos a pedirle al Señor en esta mañana que nos dé la gracia de encontrar un lugar, de encontrar una persona, de encontrar una circunstancia, de encontrar un momento en donde vamos a ver que alguien necesita una palabra de esperanza. Una palabra de esperanza. ¿Cuántas veces has perdido la oportunidad? No tal vez de predicar el evangelio hasta el último punto, sino tal vez de decirle a la persona: ¿quieres que ore por ti? No tengamos temor. ¿Cuántos aquí saben orar? ¿Cuántos aquí alguna vez han orado por alguien que está en necesidad? ¿Cuántos aquí lo han hecho cuando están frente a la persona? Se puede, ¿cierto? Pero si Dios, que es poderoso y te da la gracia, te mueve, porque el espacio, el momento, las circunstancias, el tiempo da para que tú le hables de Cristo, le hablarás de Cristo. Dentro de 8 días veremos cómo no todos van a recibir el mensaje, pero esa no puede ser la excusa que usemos para dejar de compartir nuestra fe. Tú y yo tenemos el regalo más grande. El regalo más grande, el regalo más grande se llama Jesús de Nazaret, el don de Dios, el Espíritu Santo y la salvación que es en Cristo Jesús. Compartamos nuestra fe, compartamos nuestra fe. ¿Estamos? Compartamos nuestra fe, compartamos nuestra fe. Vamos a leer de corrido estos pasajes, estos dos versículos. Romanos capítulo 10, versículo 13. Romanos 10:13. En tu versión, que es la que la mayoría tiene, Romanos 10:13, Reina Valera dice así: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Eso es lo que sigue dentro de 8 días. Y seguiremos hablando cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero el desafío en esta mañana es: creerán, el desafío en esta mañana es entender, invocarán al Señor. Pero nadie puede invocar al Señor si no tiene fe, y nadie puede tener fe si no le conoce, y nadie le puede conocer si no ha oído de Él, y nadie puede conocer tampoco si tú y yo no le predicamos el evangelio. Así que el desafío en esta mañana es que tú y yo compartamos las buenas nuevas de salvación. Quiero hacerte el desafío para el próximo primer domingo
de octubre, cuando estemos reunidos aquí, vas a orar al Señor para que el Señor te permita, te guíe a compartir tu fe con una persona que no conoce al Señor y que esté dispuesto a venir acá. Porque es que nos puede dar el Señor la bendición de compartir nuestra fe con alguien que no obtenga la posibilidad de venir. ¿Cuál va a ser tu oración? Señor, guíame a aquella persona que tú tienes preparada para que yo le hable y se añada a nuestro ministerio. ¿Me estoy explicando? Esa es la oración específica. Porque yo estoy claro, y aquí hay muchos que lo hacen, porque aquí hay varias personas que tienen amor y fuego en su corazón por compartir el Evangelio, lo sé. La mayoría de los que están acá, y lo hacen. Pero la mayoría hemos dicho, listo, yo predico el Evangelio y pues la persona no puede venir acá. Amén, lo vamos a hacer. Pero es que Dios quiere que nuestro ministerio crezca a partir de la predicación del Evangelio para que gente se añada y que los podamos discipular, traer personas a la familia de Dios que sigan a Jesús. ¿Cuál va a ser tu oración y mi oración? Vamos a pedirle al Señor específicamente, y el Espíritu Santo que conoce los corazones y conoce tu vida y conoce las vidas de aquellos que necesitan a Jesús, le vas a pedir que te guíe a una persona, al menos una persona, a la que le vas a compartir tu fe, sea porque le hables del Señor directamente, sea porque ores por su necesidad, sea porque le des una palabra de esperanza, una palabra de aliento, y vas a orar para que Dios prepare el ambiente espiritual y el corazón de esa persona para que al invitarle a la iglesia venga a testimonio a las naciones. Esa es la oración específica. ¿Me estoy explicando? Gloria a Dios por el trabajo que hacemos en el sentido de que otros puedan conocer al Señor. Yo no tengo la expectativa, aunque se podría dar, pero es muy difícil, naturalmente, no tengo la expectativa que este soldado de la patria y su esposa se congreguen con nosotros. La distancia es muy grande y él tiene dificultad en la movilización y su esposa está en unos meses de embarazo de trillizos. Con todo, si el Señor lo tiene destinado para que se congregue en testimonio de las naciones, lo hará. Pero si tú estás en el sector de Suba, dile al Señor, alguien del sector de Suba, algún vecino del sector de Suba, guíame, Señor, alguien que esté en necesidad y que tú vas a añadir. La Biblia dice que el Señor añadía a la iglesia a los que habrían de ser salvos. Y la razón por la que el Señor hacía esto es porque la iglesia estaba unánime, juntos en oración, en un mismo propósito, en un mismo corazón, en un mismo sentir. Así que si el Señor ha propiciado que algunas personas se muevan de este lugar y otras comiencen a llegar, las que están comenzando a llegar no conocen al Señor, ni venían de otros ministerios. Amén. Y eso es lo que va a comenzar a suceder de ahora en adelante. Yo no voy a cerrar como pastor la puerta a personas de otros ministerios, pero voy a hacer hasta lo imposible para que el que viene de otro lugar regrese a su lugar, que es lo correcto. Porque ese es el orden de Dios. No, los que vengan de ahora en adelante, por eso hice la aclaración. Hay algunas personas que fueron transferidas y que han permanecido porque era parte de la voluntad de Dios, y el caso de ustedes es específico y particular y lo conocemos. Y tampoco tenemos que necesariamente que todo el mundo lo tenga que saber. Pero estoy hablando en lo sucesivo, de aquí para adelante. Hay algunas personas que Dios trajo y sembró. Estás tú, está Florcita igual, está la pastora Albita con todo el proceso de lo que Dios, y hay personas que Dios ha sembrado acá. Pero este es el tiempo en que entendamos lo que el apóstol Pablo enseña. Él dijo esto: yo no predico a Cristo donde ya haya sido predicado, para no edificar en fundamento ajeno. Y les quiero recordar mi conversación con aquel pastor muy querido que conozco hace muchos años, de una iglesia grande con el que me reuní recientemente. Y él, como me dice cariñosamente Juan o Juanito, me decía: esta iglesia no crece, esta iglesia crece, me decía, esta iglesia crece, y crece mucho por transferencia, y es una iglesia muy grande y crece mucho por transferencia. Pero lo que yo tengo que decir, me lo decía él, es que el reino de Dios no está creciendo. Y él me decía: sí, en realidad, que hablábamos de eso, en realidad tenemos que volver a la predicación del evangelio y a ser discípulos. Entonces no tengo la expectativa como pastor de que nuestra iglesia crezca por transferencia como creció en un momento. Al principio esta congregación creció por la predicación del evangelio,
Y hoy tengo que decir que hubo personas que fueron de gran bendición, empezando por Vertica Luna, que fue de las pioneras del ministerio, porque aún antes de que Dios nos estableciera, a mi esposa y a mí en Suba, Vertica ya estaba en Suba con Luis Roberto Forero y Angelita Castañeda, que fueron los que asumieron al principio este grupo. Y luego el pastor Gabriel nos dijo, ¿quieren irse para Suba? Porque Roberto entregó. Y ya se había hecho una labor. Y se añadieron a Marta y Ricardo, que a través de nuestro ministerio conocieron al Señor, y junto con Vertica y otras personas comenzaron a predicar el Evangelio. Una de las personas que fueron ganadas a través del ministerio de Marta y Ricardo fue Luz Marina Muete, que fue la primera de la familia Muete que se añadió a Testimonio de las Naciones, y después vinieron las otras Muetes, ¿cierto? Personas que se ganaron al principio, como Rosarito Martínez, como Gladys Monsalve, que hoy no está con nosotros, pero que tienen en su corazón regresar al sector de Suba y volverse a congregar con nosotros después de un largo caminar en otros lugares. Allí, pasados unos días, tuve la bendición de poderle predicar a quien es hoy el pastor Fernando, que no está con nosotros, pero que Dios restauró en este ministerio, restauró su familia, fueron bendecidos, y hoy vemos una familia que desde el punto de vista de hogar fueron restaurados por Dios, y muchas personas que se fueron añadiendo por la predicación del Evangelio. Después comenzó un proceso en el que se añadieron por transferencia. Cuando llegó la pastora Albita, a partir de la pastora Albita llegaron varias familias que se añadieron por transferencia, pero venían de otros ministerios. Algunos que no estaban dentro de los planes de Dios, que permanecieran con nosotros. Así que cuando la gente sale, hay propósito de Dios. No nos inquietemos. Por el contrario, tenemos que afirmarnos en lo que Dios está haciendo. Dios está haciendo lo que tiene que hacer con nosotros. Y el Señor, parte de lo que me decía en este tiempo, y todo esto es a propósito de evangelismo, es que necesitamos limpiar todavía lo que haya que limpiar. Y el Señor hará la obra, pero nosotros tenemos que movernos en la dimensión de entender que Dios no va a predicar el Evangelio. Dios no va a predicar el Evangelio. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Predicarlo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Orar. Y se prepara el ambiente espiritual en oración. Por eso ora permanentemente por aquellos que no conocen al Señor. Tal vez muchos de ellos ni siquiera tú los conoces, o puede ser que sean personas que tú ya conozcas. Miren, yo les quiero contar, tenemos tiempo, porque ya terminé la predicación, así que nos vamos hoy. Pero quiero contarles esto. Cuando yo tuve el anhelo en mi corazón de que mi familia se convirtiera, yo les he contado varias veces y hoy se los vuelvo a contar. Para mí no me es molesto contarles las mismas cosas, y para ustedes es aburrido. No, mentiras, para ustedes es seguro. Entonces, en mi casa mis hijas dicen, pero papi, eso ya lo contaste. Yo le heredé eso a mi mamá. Pero también el Señor lo afianzó espiritualmente, porque el apóstol dice, no me molesto decir las mismas cosas, y para ustedes es seguro. Entonces voy a repetir. ¿Sienten todo lo que repito? Cuando yo estaba orando por mi casa paterna, cuando era soltero, yo hacía un recorrido, y yo veía a mi papá, no, que mi papá se convierta, difícil. Mi mamá, bueno, a ella le gustan las cosas de Dios. De mis hermanos, Guillermo, bueno, de pequeño él anduvo sirviendo por allá en un barrio marginado y pertenecía a unos grupos católicos. Los peques están muy chiquitos y bueno, ahí se les predicará. Gabriel, si no, anda perdido, es un borrachín, anda en la rumba, nada. Es decir, será el último. Y pues para mi sorpresa fue el primero que conoció al Señor. Yo venía predicando el Evangelio y orando por mi familia, les llevaba películas, les llevaba videos, los invitaba, les quería meter al Señor por los ojos, por arriba, por abajo, salían desesperados, hasta aquí. Y un día vi a mi hermano Gabriel prácticamente postrado, llorando en el borde de su cama.
Y yo me acerqué y el Espíritu Santo me inquietó a decirle unas pocas palabras. Y le dije, ¿tú sabes que Jesús de Nazaret en la cruz perdonó todos tus pecados? Eso fue todo lo que le dije. Y él me contestó, ¿todos? Digo que él podía pensar todos sus pecados, y diría, ¿todos? Y yo le dije, todos. Ese día aceptó a Cristo. Por eso yo tengo el privilegio de ser padre espiritual en mi casa paterna. Soy padre espiritual de mi hermano que es pastor, Gabriel, y él después fue como mi padre espiritual porque se convirtió en mi pastor. Curioso, ¿no? Las cosas que hace Dios. Pero nunca, lo que te quiero decir es, nunca subestimes a nadie, ni tengas prejuicios. No. De pronto y te sorprenderías. De pronto dices, uy, esta que es mi vecina, esta sí le gustan las cosas de Dios, esta se va a convertir. De pronto te sorprendes y no va a pasar nada. Pero Dios te va a sorprender con gente que tú piensas que no está preparada para recibir el mensaje. Así que lo que tenemos que hacer es orar, preparar el ambiente espiritual en oración y tener nuestro propio desafío y pedirle al Señor que nos guíe a aquella persona, empecemos por uno, aquella persona que va a recibir el mensaje. Y no solamente eso, pidámosle al Señor que nos dé las palabras propicias. Que el Espíritu Santo te dé las palabras que la persona necesita oír. Déjate sorprender por el Señor. Vas a ver milagros a través de la enseñanza de la palabra, a través de una palabra de ánimo, una palabra de consuelo, una palabra de esperanza, a través de una oración de fe. Vas a ver milagros. Cree que Dios va a usar tus manos. Dios va a usar tus manos y te puedes acercar a una persona enferma y vas a orar por ese enfermo y Dios lo va a levantar y entonces va a decir, yo quiero el Dios que tú tienes. Y tenemos que volver a las señales del reino. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Si bebieren cosa mortífera no les hará daño, hablarán nuevas lenguas. Tenemos que crecer en lo espiritual para que tú veas el poder y la gloria del Señor y para que se cumpla el propósito por el cual estás sobre la tierra. Y el propósito de Testimonio a las Naciones, traer personas a la familia de Dios que sigan a Jesús. ¿Cuál es el propósito? Traer personas a la familia de Dios que sigan a Jesús. Traer personas a la familia de Dios que sigan a Jesús. No vamos a traer personas a la familia de Dios que ya están en la familia de Dios porque ya alguien las trajo. ¿Me estoy explicando? Cuando decimos traer personas a la familia de Dios, es que no forman parte de la familia de Dios. Así que si traemos personas que forman parte de la familia de Dios, tal vez lo mejor es que se queden en sus casas espirituales. Amén. Vamos a orar en esta mañana. Vamos a orar. Si quieres puedes inclinar tu rostro o estar postrado, estar de pie como creas que debes hacerlo. Señor, hoy te pedimos que nos des la gracia. Necesitamos tanta gracia. Tú hablaste comenzando el 2015 que este era el año de la gracia. Y no queremos que ya habiendo avanzado el año, perdamos la bendición de poder andar en tu gracia. Pero gracias, Señor, porque aunque especialmente este año nos ibas a dar esa gracia, ese regalo es algo que permanece para nosotros en nuestras vidas. De la misma manera, tú hablaste al comenzar el año que este era el año de la predicación del Evangelio. Y tal vez hasta este año, Señor, hemos comenzado a entender que ese es el plan que tú tienes, que esa es la manera en que tú vas a producir crecimiento en la iglesia. Siguiendo el consejo bíblico que está en el libro de los Hechos, cuando tu palabra nos muestra que la iglesia hacía oración, que la iglesia estaba unida, que la iglesia tenía todas las cosas en común, que compartían el pan en las casas, que comían con alegría y sencillez de corazón. Y dile al Señor, límpiame, Señor, y perdóname. No permitas, Dios,
que yo deje de entender el propósito por el cual tú me ganaste y me salvaste. Dile al Señor, tu palabra dice que ya yo no vivo para mí, sino para ti. Eso dice tu palabra. Y yo quiero que tú hagas de mí un instrumento de tu paz. Yo quiero que tú hagas de mí un instrumento de tu amor. Dile a Jesús, yo quiero que tú hagas de mí un instrumento de reconciliación. Yo quiero que tú hagas de mí un instrumento de bendición. Yo quiero ser un canal de multiplicación de tu bendición. Y dile al Señor, hoy yo reconozco que soy bendición, porque tú has dicho de mí que soy bendición. Y al ser bendición, bendeciré a muchos. Dile, Señor, yo quiero ser lo que tú has dicho de mí. Yo quiero ser aquel que comparte las buenas nuevas, aquel que habla a otros de tu amor, aquel que da una palabra de fe, aquel que da una palabra de esperanza, aquel que usa sus manos para bendecir, para traer sanidad, para traer libertad, aquel que usa su boca para hablar la verdad de Dios, para traer consuelo, para traer esperanza, para traer sanidad del corazón y del alma, aquel que puede abrazar con amor, manifestando tu amor en medio de una necesidad profunda de aquellos que no te conocen. Dile al Señor, enséñame a mirar con tus ojos, enséñame a sentir con tu corazón. No quiero ser más insensible a la necesidad de aquellos que no te conocen, de aquellos que están en profunda oscuridad, sin Dios, sin fe, sin esperanza. Tu palabra dice que todo aquel que invoque tu nombre se salvará. Pero tú, Espíritu Santo, nos preguntas hoy por tu palabra, ¿cómo invocarán aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán de aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Dile al Señor, perdóname todas las veces en que he pasado de largo y no he tomado el tiempo para predicar, para compartir, para orar, para dar una palabra de fe y de esperanza a aquel que te necesita. Porque tu palabra nos dice que somos ministros de reconciliación. Dile a Jesús, tu palabra me dice que yo soy un ministro de reconciliación. Como si Dios rogase, reconciliaos con Dios. Dile, Espíritu Santo de Dios, produce en mí así el querer como el hacer. Oh, ven, Espíritu Santo, te lo ruego. Dile, ven, Espíritu Santo, te rogamos, llénanos de ti. Te pedimos, llénanos de ti. Que el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús esté en nosotros, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó y, estando en la condición de siervo, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Hoy queremos ir a la cruz y decir, Señor, úsanos, úsanos, Señor, úsanos, Señor. Úsanos, Señor. Dile, úsame, Jesús, glorifícate a través de mí. El que invoque el nombre del Señor se salvará. Pero ¿cómo invocará aquel de quien no ha creído? ¿Y cómo creerá en aquel de quien no ha oído? ¿Y cómo oirá sin haber quien les predique?
sin haber quien les predique cómo irán. Heme aquí, yo quiero ir, yo quiero hablar de tu amor. Heme aquí, yo quiero ir, quiero hablar de tu amor, de tu perdón y de tu paz, oh Jesús. Guíame, Espíritu Santo de Dios. Guíame, Señor, a aquellas personas en necesidad. Solo tú conoces lo profundo de sus corazones. Tantas cosas que desde sus rostros no vemos. Tanta necesidad. Ese vacío tan grande que aquellos que no te conocen experimentan porque no te tienen a ti como su Dios. Haznos sensibles, dile a Jesús: Espíritu Santo, hazme sensible. Hazme sensible a la necesidad del otro. Hazme sensible para compartir mi fe con aquel que no te conoce. Que yo me pueda acercar y pueda dar un abrazo de amor. Que puedan experimentar el amor del Padre a través de un abrazo restaurador. Que puedan experimentar la compañía en medio de la soledad que solamente da la presencia de tu Espíritu. Que podamos, Señor, traer esas personas que tú has diseñado y has predestinado para salvación en este lugar. Que las podamos traer a la familia de Dios. Ese es el diseño. No saldrás tú a predicar, no serán los ángeles que prediquen, ni aún las piedras, porque tú nos das el privilegio de hablar. Pero si no lo hacemos, aún las piedras hablarán. Pero no queremos llegar allí, Dios. Queremos hablar a otros del amor, de la fe, de la paz, de la salvación, de la reconciliación que solamente hay en Cristo. Danos la gracia, dile al Señor: guíame a la persona o a las personas que tú quieres que por los próximos días les hable de tu amor. Y guíame, Señor, a aquellas personas que están en este sector de Suba, que tú tienes predestinadas para salvación en este lugar. Hoy renunciamos a todo argumento contrario. Hoy hablamos la palabra. Hoy entendemos que solamente si salimos a predicar, ellos podrán creer, porque oirán y se activará su fe, y a través de creer invocarán tu nombre para salvación, invocarán tu nombre para salvación. Y dile al Señor: gracias por el privilegio de ser un hijo de Dios, gracias por el privilegio de tener esta salvación tan grande, y gracias por el privilegio de ser bendición. Pero permíteme bendecir a otros, bendecir a otros, bendecir a otros, bendecir a otros, hablándoles de ti, trayendo tu gracia, tu amor y tu perdón. Uyukare ni masel, tariri upare ni atusari ashia.